8:07 le quiero dar la bienvenida, ahora sí, al analista republicano desde los Estados Unidos, Esteban Hernández, justamente habiendo discutido lo que les había comentado de esta medida pues, del presidente Trump. Me da el pase perfecto para darle la bienvenida. Esteban, bienvenido a Edición Especial. Muchas gracias por la invitación, Diego. Un gusto acompañarte. Esteban, la primera pregunta es el análisis que haces de los primeros 6 meses de este segundo gobierno del presidente Trump. Bueno, esto depende, por supuesto, de lo que uno estaba esperando. Cuando uno ve las promesas que hizo durante la campaña, cualquier persona que haya votado por el presidente Donald Trump tiene que sentirse satisfecho. Incluso aquellas políticas con las que quizás pueda tener alguien algún tipo de diferencia, él ha cumplido prácticamente todo o por lo menos ha avanzado, ¿no?, en esa dirección, en el tema económico, en el tema de inmigración, en el tema también de seguridad, en el tema de política exterior. Cuando analizas absolutamente todas estas áreas, te das cuenta que el presidente Trump, lejos de seguir ese camino tradicional de los políticos, de prometer mucho en campaña y no cumplir absolutamente nada, acá más bien se ha venido con un paso acelerado. Por ejemplo, lo puedes corroborar, ¿no?, con los datos que han venido saliendo en todos estos ámbitos. En el tema migratorio, por ejemplo, se ha llegado a mínimos históricos respecto a los encuentros y cruces ilegales en la frontera sur. Esto además representa un golpe durísimo para los demócratas, Diego, porque ellos estuvieron durante los últimos 4 años en primera instancia negando, ¿no?, que existiese algún tipo de crisis en la frontera sur de los Estados Unidos, y luego porque bueno, se acercaban las elecciones y el tema migratorio cada vez se convertía en un gran problema para ellos poder alzarse con la victoria electoral, comenzaron a reconocer que efectivamente sí existía dicho problema, pero apuntaban a que debido a que no contaban con el apoyo de los republicanos en el Congreso no podían llevar a cabo ningún tipo de políticas que justamente trataran de solucionar ese problema. Vimos que Donald Trump, con una narrativa fuerte y además con voluntad política y devolviéndole la moral a los cuerpos de seguridad, incluyendo a la policía fronteriza ICE, básicamente en las primeras semanas ya había comenzado a dar los resultados y bueno, a solo 6 meses vemos esos mínimos históricos. En política exterior ya ha tenido también varias pruebas de fuego, ¿no? Así como vimos a un Joe Biden con el tema de Afganistán o incluso con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, vimos a un Donald Trump que evitó una escalada en el conflicto entre la India y Pakistán. Todos fuimos testigos de las tensiones que fueron escalando poco a poco y gracias a la participación de los Estados Unidos se evitó justamente otro foco, ¿no?, en ese aspecto, y además se llegó a acuerdos de paz entre naciones africanas que tenían ya 30 años, ¿no?, en conflictos de los que nadie prácticamente hablaba. Y en el ámbito económico vimos a los demócratas, por ejemplo, hablando en las primeras semanas de los precios de los huevos que estaban por los cielos, producto, por cierto, un detallito que ellos de manera conveniente ignoraban, de que mataron a más de 100 millones de gallinas que estaban completamente sanas para prevenir, ¿no?, que se contagiaran por la gripe aviar. Eso lo hizo la administración de Joe Biden. Y bueno, básicamente en las primeras 2 semanas ellos estuvieron hablando de eso y después por políticas que se implementaron, como por ejemplo la importación de huevos pues de otras naciones, también el evitar trabas para que justamente esto se pudiera seguir produciendo. De inmediato comenzaron a dedicar los precios. Vimos por Mm. ejemplo en junio una inflación mayorista del 0%. Y ojo, te puedo acá marear con datos que al final terminan siendo aburridos, pero para resumírtelo todo en el ámbito económico, absolutamente todos los índices, exceptuando uno que ya te voy a explicar cuál es, todos han superado las expectativas en positivo. El único en donde, bueno, la inflación fue mayor, ¿no?, de lo que se esperaba fue justamente la inflación regular en el mes de junio, que en vez de 2.6 fue 2.7. Del resto, lo que vemos en ámbito de desempleo, inflación mayorista, incluso de consumo, que bueno, las expectativas o el apocalipsis económico al cual los expertos estaban apuntando no se ha cumplido absolutamente nada. Pero uno de los temas más polémicos han sido los aranceles, ¿no? En el caso de China, yo creo que era más que entendible. Por ahí también puedes meter a la Unión Europea. En el resto del mundo me parece que se pudo manejar mejor. Quiero pedirte tu opinión. Ayer leí un reporte de medio año de economía mundial que daba a la baja el pronóstico de crecimiento global para este año, a 2.4% me parece de la economía mundial. ¿Cuánta responsabilidad le adjudicas a eso a los aranceles? Bueno, evidentemente los aranceles tienen muchísima responsabilidad en ello, pero más allá del efecto que estemos viendo en el corto o mediano plazo, yo creo que es porque la economía en términos generales es muy cobarde, no le gusta la incertidumbre, no le gusta precisamente tener a un personaje tan impredecible como Donald Trump, que fíjate en varias oportunidades ha dicho, bueno, te voy a poner aranceles del 100%, ¿no?, dependiendo de
la nación o el grupo de naciones a los cuales se está refiriendo, pero también vemos que entonces responde de manera muy positiva cuando se llega a algún tipo de acuerdos. El día de ayer, por ejemplo, Donald Trump estaba anunciando, o hace 2 días, mejor dicho, Donald Trump estaba anunciando acuerdos comerciales con Japón, que además le cayeron de sorpresa a todo el mundo y vimos entonces, bueno, una reacción muy positiva en la bolsa. Yo creo que si vamos a criticar los aranceles, que por cierto yo abiertamente he sido muy crítico de ello porque soy un férreo defensor del libre mercado, hay que hacerlo desde todos los ámbitos y no exclusivamente desde lo que está haciendo el presidente Donald Trump, que está buscando pues mejores condiciones para el comercio de los Estados Unidos. Eso es algo que hay que entender, que el trabajo de Donald Trump no es representar los mejores intereses para Europa, para Latinoamérica, para cualquier otra nación, sino exclusivamente para los Estados Unidos. Y entre las cosas que se han conseguido, te puedo poner un ejemplo que a mi juicio es bastante llamativo. Con la apertura del mercado de Japón, bueno, ahora Estados Unidos le va a vender incluso arroz, ¿no? A Japón. Yo creo que eso era algo que no se tenía previsto y que es una sorpresa para muchas personas. Entonces yo creo que hay que seguir esperando. Él está utilizando esto como un método de negociación y aparentemente le está dando éxito. Y nuevamente los expertos decían que ya iba a haber una recesión incluso en los Estados Unidos y ahora las proyecciones realmente apuntan a todo lo contrario. Sobre esta ley, ¿no? El One Big Beautiful Bill Act, ¿no? De Trump que ha sido aprobado. Cuéntanos en qué consiste y qué consecuencias esperas pueda traer eso. Bueno, como lo dice su nombre, tiene la palabra big. ¿En qué consiste? Consiste en muchas cosas. Acá hablamos de inmigración, hablamos de economía, hablamos de educación, que esto estoy viendo que no se está dimensionando en prácticamente ningún medio de comunicación. Así que voy a empezar por ese punto. Yo me imagino que, bueno, conocerás este sistema que defienden algunas personas de libertad de educación, ¿no? Los famosos cheques estudiantiles para en vez de subsidiar Los a vouchers. las escuelas, exactamente, los vouchers. Que por cierto, esto es algo que la izquierda hasta hace 10 años, 15 años, halagaba porque decían hay que seguir el modelo de Finlandia, que era justamente ese modelo el que ellos tenían. Y bueno, esta ley ya lo hace a nivel federal. Acá en los Estados Unidos, que evidentemente tenemos un sistema en donde cada estado funciona con sus propias leyes, veíamos que este sistema se venía aplicando, este sistema de educación se venía aplicando primordialmente en estados republicanos. Florida es un gran ejemplo de ello, que esto se firmó hace 3 años, si mal no recuerdo, y hay que aclarar que Florida tenía de los peores puestos a nivel de educación a nivel nacional, y hoy por hoy ya tiene 2 años seguidos siendo el estado número uno en cuanto a la calidad. Bueno, el Big Beautiful Bill ya hace esto algo federal, por lo que estoy seguro que vamos a ver que esos pésimos números que estamos viendo a nivel mundial respecto a los países desarrollados, que Estados Unidos siempre queda de último, ¿no? Detrás de la ambulancia, como decimos en Venezuela, muy probablemente eso comience también a mejorar. En el tema migratorio, estamos hablando de que ahora ICE, que es la policía fronteriza, se convierte en uno de los ejércitos, y le pongo unas comillas porque, bueno, no es un ejército, pero se convertiría entonces en uno de los ejércitos mejor financiados a nivel mundial. Estamos hablando de que también hace mayores contrataciones, ¿no? A jueces de inmigración para justamente tratar de comenzar a fluir esa cantidad enorme de casos migratorios que hay. Te puedo poner ejemplo, hay personas que tienen casos de asilo esperando por 10 años o incluso más de 10 años. Entonces, apunta a eso, como también apunta al tema de la seguridad fronteriza en el caso de la economía, y esto creo que es importante también recordarlo porque no vamos a sentir el efecto directo en el sentido de que lo que hace es mantener los recortes de impuestos que Donald Trump había hecho en su primera administración. Esos recortes de impuestos iban a expirar este año o a inicios del año que viene, por lo que incluso si Donald Trump no quería aumentar impuestos, si esta ley no se aprobaba, automáticamente iba a haber un aumento de impuestos. Y bueno, ya con esta ley eso se hace de manera permanente, es decir, que si el día de mañana llega un demócrata, esperemos que no, pero si eso llega a suceder, no va a haber entonces este aumento de impuestos. También se eliminan los impuestos a las propinas, al tiempo extra y a la seguridad social, cosa que desmonta la narrativa de los demócratas de que esto es algo que beneficia a la clase más pudiente, porque yo no me imagino a Elon Musk, a Bill Gates, a Mark Zuckerberg en su oficina con una jarrita de propina o trabajando horas extras, porque debe ser que ellos ganan por hora y no justamente, bueno, por el gran patrimonio que ellos tienen, y tampoco creo que ellos vayan a depender mucho del tema de la seguridad Claro. social del gobierno. Entonces, bueno, ese es el conjunto de cosas junto con otras cosas que evidentemente Claro, y esto también va. he leído que se va a reducir fuertemente Medicare y Medicaid, pero aparte también hay una medida de darle un fondo de $1,000 a cada bebé, ¿no? Que van a ser de ahora en adelante o hasta el fin de su mandato, algo así, ¿no? Sí, es parte justamente de las políticas por familia que, bueno, la administración está tratando de impulsar. Yo creo que estamos viendo en Occidente un problema con la tasa de natalidad, que además le sirve como narrativa
a la izquierda para impulsar una inmigración totalmente descontrolada. Creo que Europa es el mejor ejemplo de ello. Y bueno, acá para evitar eso se está justamente llevando a cabo eso. También hay otro tipo de sistemas que esos sí son un poco más complejos, pero en donde básicamente se le da una especie de subsidio a los jóvenes para que, bueno, tengan educación una vez alcancen la mayoría de edad, y estamos hablando de una cifra que no puede ser tocada por los padres hasta que justamente se llegue a esa mayoría de edad, y Ujú. eso se puede utilizar para educación, se puede utilizar para emprender o se puede utilizar para algo que justamente lleve a estos jóvenes a poder sostenerse, ¿no?, sobre sus propios pies. Pero además quería apuntar a eso que mencionabas de los recortes que se hacen en el Medicaid, porque eso también ha sido narrativa demócrata. Si bien se hacen recortes, hay que especificar a quiénes se le están haciendo estos recortes, y hay dos grupos que se verían afectados. Uno, los inmigrantes indocumentados, que me llama la atención que durante bastantes años se ha dicho que ellos no reciben ningún tipo de asistencia social o beneficios, y vemos que hoy por hoy estados como California, como Nueva York, están demandando justamente esa acción porque dicen que es discriminatoria. Entonces, por un lado me dice que los ilegales no reciben beneficios, pero por otro lado demandas esa acción porque a tu juicio es discriminatorio no darle esos beneficios a los ilegales. Allí ves la contradicción. Y el segundo grupo que se vería afectado son justamente las personas que están en rango de edad de trabajar, que no lo hacen por gusto. Imagínate tú a un Esteban Hernández, ¿no?, que me está teniendo aquí, que yo diga, bueno, yo quiero recibir beneficios porque no quiero trabajar, y entonces le toque a los contribuyentes mantenerme. Eso no es justo. Si Ujú. usted tiene discapacidades o si usted tiene pues algún tipo de condiciones que no le permite trabajar, evidentemente allí no se le va a hacer ningún tipo de recortes. E incluso si usted demuestra que está buscando trabajo activamente pero no consigue por, bueno, cualquier motivo externo, usted puede seguir recibiendo esos beneficios siempre que entonces trabaje horas comunitarias para que sea productivo para la sociedad. Yo creo que esto es algo que cualquier persona con sentido común, que fue una frase que tú estabas mencionando cuando estabas hablando de los Estados Unidos, puede defender. Vamos a Venezuela, un tema bastante cercano a ti. A casi un año ya de transcurrida la elección el lunes, ¿qué análisis haces de la oposición venezolana? Mira, nada bueno. Y comienzo por el tema de que yo no creo que ellos sean oposición. Yo, de hecho, te agradezco y lo hago públicamente. No sabía que íbamos a hablar de Venezuela, pero yo he visto algunas de tus intervenciones y de los espacios que justamente tú has ofrecido en este canal a voces distintas a los que vemos en los medios tradicionales, porque yo creo que hablan con mayor realidad respecto a lo que está pasando en Venezuela. Estamos hablando que alrededor de esto se vendió una narrativa totalmente absurda, que cualquier persona que entienda la naturaleza delincuencial del régimen de Nicolás Maduro sabía que no iba a suceder absolutamente nada. Sabía que además eran los mismos actores jugando a la oposición, jugando a la democracia, haciendo lo que siempre han venido haciendo, ¿no? Desde Enrique Capriles, pasando por Henry Ramos Alup, incluso si me voy antes, Manuel Rosales, que bueno, ahora todo el mundo lo desprecia, pero en aquel momento no lo podía criticar porque te acusaban de chavista. Y previa a ello, lo más lamentable de todo, no sé si conoces este caso, Arias Cárdenas, que hasta hace poco me refiero, hasta el año pasado, era el embajador del chavismo ante México, y bueno, él fue el candidato de la oposición en el año 2000, un individuo que participó en el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez, y ese fue candidato de la oposición en el año 2000. Entonces pasamos por ahí, pasamos por Rosales, pasamos por Capriles, por Henry Ramos Salud en la Asamblea Nacional, por Juan Guaidó, y ahora por, bueno, otro show, la verdad, con los mismos actores, con exactamente la misma receta, y evidentemente yo creo que no había que ser evidente para saber que este iba a ser el resultado. Sí, lo dijimos el día de la elección, lamentablemente. Ahora, no quiero dejar de preguntarte, con esto termino, Esteban, ¿qué sabes, qué nos puedes decir de la acusación de la directora de inteligencia Tulsi Gabbard sobre la administración de Obama y que supuestamente ha manipulado informes de inteligencia para sostener que Rusia efectivamente habría interferido en la elección del 2016, desprestigiando a Trump y su legitimidad? Bueno, primero estos son archivos desclasificados que ya han sido publicados y cualquier persona los puede leer. Entonces, al menos que haya una acusación directa en contra de la directora nacional de inteligencia Tulsi Gabbard, en donde digan que ella lo fabricó, que evidentemente eso no existe porque ella lo que hizo fue agarrar esos archivos y, bueno, divulgarlos, ¿no? Evidentemente acá lo que se demuestra es que lo de la trama rusa, que ya se sabía que era totalmente falso porque no tenía ni pie ni cabeza esa teoría, bueno, es una farsa. Pero acá lo que se corrobora es que efectivamente fue algo totalmente manipulado. Para las personas que no lo hayan visto, básicamente Barack Obama llamó a una reunión el 9 de diciembre del año 2016, cuando Donald Trump ya era presidente electo. No se asume si no hasta enero, pero bueno, en noviembre fueron las elecciones. El 7 de diciembre de ese año, el director nacional de inteligencia de Obama
de apellido Clapper, James Clapper se llama él, iba precisamente a divulgar unos documentos donde decían que Rusia ni ningún otro agente extranjero intervino o influyó de ninguna manera en las elecciones, pero eso se apartó y eso es lo que justamente se mantiene en los documentos y Barack Obama llama entonces a esta reunión el 9 de diciembre del año 2016, en donde convoca Departamento de Estado, Departamento de Seguridad Nacional, asesores de seguridad nacional, el director del FBI, director de la CIA y también el director nacional de inteligencia, y básicamente les dice a ellos que lejos de decirle si fue cierto que Moscú intervino o no en las elecciones, que le explicaran cómo intervino. O sea, él ya estaba partiendo de la base de la narrativa que él quería impulsar y entonces eso después se filtró a los medios de comunicación. Y todo esto se corrobora por un correo que mandó el asistente del director nacional de inteligencia de ese momento, el señor Clapper, en donde efectivamente decía que por orden de Barack Obama, bueno, tenían que entonces cambiar la narrativa. Por supuesto no lo dicen de una manera tan descarada, pero básicamente lo que dicen es, por órdenes del presidente, tenemos que buscar cómo Rusia intervino en estas elecciones, a pesar que todos los reportes indicaban que eso no era lo que estaba sucediendo. Que por cierto, también salió nueva información el día de hoy de que Rusia efectivamente conocía ciertos secretos de la señora Hillary Clinton, entre ellos, bueno, algunos problemas de salud, tanto mental como física, y jamás los divulgó. Entonces, bueno, si ellos querían favorecer a Donald Trump, ¿por qué no lo divulgaron en el 2016, estas informaciones en contra de Hillary Clinton, cuando eso hubiese favorecido aún más, ¿no? Al entonces candidato Donald Trump. Acá lo que vemos es una contradicción y bueno, muy lamentable, pero yo creo que absolutamente a nadie le sorprende. Esteban Hernández, gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.